Sociedad Española de Patología Digestiva está colaborando con MSD en el desarrollo de unos coloquios virtuales relacionados con la COVID-19 y aparato digestivo. Son 3 los que se han llevado a cabo. El primero se realizó en septiembre, el segundo lo tenemos el próximo jueves, día 29, que versará sobre las nuevas tecnologías y la nutrición en tiempos de COVID, y el tercero y último se realizará el próximo 26 de noviembre y versará sobre la COVID-19 y aparato digestivo. Os animamos a que participéis porque es un formato bastante novedoso y con mucha acogida. Muchas gracias. Hola a todos. El próximo miércoles 11 de noviembre os invito a Practicum IPE, una actividad formativa de la SPD sobre insuficiencia pancreática exocrina. Va a ser una actividad distinta, muy dinámica, en la que alrededor de una mesa redonda, virtual por supuesto, expertos de páncreas de nuestro país discutirán sobre el manejo de la insuficiencia pancreática en situaciones clínicas complejas, como la pancreatitis crónica que no responde al tratamiento inicial, pacientes con cáncer de páncreas, tras cirugía pancreática o el gran reto, el paciente tras pancreatectomía total. Os espero. Practicum IPE, miércoles 11 de noviembre. No os lo perdáis. Hola, muy buenas. En la tercera parte del Congreso Virtual de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Estamos en la sesión con conexiones en vivo con Santiago y Santander. Ahora vamos a conectar con el Hospital de Santiago, que vamos a ver un caso de una lesión sólida de páncreas con endoscopia. Creo que es el doctor Lariño el que va a comentar el caso. El que va a hacerlo, pues le dejo paso ya. Hola. ¿Estamos? Ya, cuando quieras, José. Hola, muy buenas, buenos días otra vez, bueno, casi buenas tardes, llegando a las 12, a la mitad de lo que es el programa, y comentaros que vamos con el siguiente caso de condoscopia, que directamente nos lo va a presentar aquí nuestro querido Adriano, que está detrás de mí. Cuando tú quieras. Hola, buenas. El siguiente caso que tenemos aquí es el de una mujer de 70 años, entre cuyos antecedentes destaca un carcinoma de células renales claras, diagnosticado en 2006, a los 56 años. Inicialmente se trata con tumorectomía derecha y 4 años después, en 2010, aparece en el riñón contralateral, realizándose nefrectomía total, y en 2015 se realiza también nefrectomía derecha, quedando la paciente en diálisis. En el seguimiento que se realiza por parte de oncología, aparecen en el 2018 unas lesiones en el páncreas hipervasculares que inicialmente se deciden seguir por la posibilidad de que se trate de un tumor neuroendocrino. En el último TAC de control, en el 2020, las lesiones crecen, por tanto, ante la posibilidad de que se trate de metástasis del carcinoma renal de células claras, se decide hoy estudiar en mayor profundidad mediante técnicas de endoscopia avanzada con infusión de contraste y elastografía con eventual punción de la lesión. Hola, bueno, ya está el caso comentado. Deciros una cosa bastante importante de esta señora, y es que acabo de intubar, acabo de empezar ahora mismo, y ya nos encontramos con todo el estómago lleno de alimentos. Lo cual es un poco un hándicap porque nos dificulta bastante simplemente acceder a la segunda porción duodenal. Más o menos así que se ha conseguido llegar a esta segunda porción duodenal. No sé si tenéis imagen endoscópica, a lo mejor. No se va a ver imagen endoscópica. Bueno, da igual, no necesito tampoco imagen endoscópica, tenéis que confiar en mi palabra. El estómago está lleno de alimentos. Y la segunda porción duodenal tenemos eco.
Entonces, me está costando bastante simplemente acceder a la segunda oportunidad. Bueno, he conseguido acceder. Deciros que estamos utilizando un econdoscopio ultrafino de Pentax. Esta es la diferencia del anterior. Al anterior estábamos utilizando un ecoterapéutico y en este caso pues estamos utilizando un ecofino, que las ventajas que tiene fundamentalmente es el confort del paciente, sobre todo si estamos con una sedación no muy profunda, y también la maniobrabilidad que tenemos desde segunda porción duodenal y a la hora de intubar. Se trata de una paciente con múltiples comorbilidades, más de las que mencionamos en el caso probablemente, es una obesa mórbida, y que las lesiones pancreáticas, que es lo que vamos a evaluar, lo vamos a hacer de la forma lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Porque no podemos estar mucho tiempo con este tipo de sedación, y yo creo que ya empezamos a ver por ahí, o a intuir al menos, lo que vamos a evaluar. Esta es una de las lesiones, la veis claramente, ¿no? Lesión hiperecogénica, y aquí la clave de todo esto ya no es interpretarla desde el punto de vista ecográfico, a pesar de que podemos intuir que este tipo de lesión, al ser hipervascular en el TAC, va a ser más bien un endocrino o incluso una metástasis de un cáncer de riñón que está operado, es cierto, podemos intuir que no es un adenocarcinoma por la forma ecográfica. Pero eso no es suficiente, no es suficiente, y muchas veces en el diagnóstico diferencial vamos a otras herramientas que tenemos que utilizar. Véase elastografía, que mide la dureza del tejido, o véase contrastes, que mide la vascularización. Tengo conmigo aquí a mi izquierda a Julio Iglesias, con lo cual yo no voy a decir nada de la elastografía, porque sería ridículo teniéndolo él aquí delante, no que es el experto que más sabe de este tema. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es un estudio elastográfico. Julio, sí, todo tuyo. Bueno, buenos días, que no dije nada todavía, que ando por aquí por detrás. Pues tal y como dice José, lo primero que vamos a hacer es poner la imagen elastográfica, ¿vale? Y lo más importante de la imagen elastográfica es entender las cosas que estamos viendo, ¿vale? Porque probablemente en este caso lo que estamos viendo es un patrón quizás más de perfil indeterminado, no tiene ninguna predominancia, pero si vemos la correlación entre la imagen en el modo B y la imagen en la elastografía, lo que nos ayuda es orientar aquellas áreas, muchas veces de la lesión, que pueden ser más sospechosas de focos de alarma o zonas de alarma, y que nos puede ayudar a dirigir cuál es el mejor sitio para realizar la función en el caso de que la función sea una de las opciones a realizar, ¿vale? Yo creo que aquí la elastografía nos da muchísima información, sobre todo porque esta parte distal de aquí de la lesión, José, tú me dirás que probablemente es la que más nos alarme en torno a la valoración. Con lo cual, aquí estamos viendo cómo la elastografía nos delimita muy bien la lesión y nos señala aquellas áreas de mayor sospecha de malignidad probablemente en el contexto de la lesión que estamos hablando. Con lo cual no es solo como vemos el aspecto global, que si es verde o es azul, sino es la interpretación de todo lo que vemos en la imagen. En este momento, José está marcando el tamaño de la lesión, que son 2 centímetros. Y yo creo que podemos pasar Y yo creo que en este momento lo que vamos a hacer es ponerle contraste, ¿vale? Entonces vamos a pasar, una vez que hemos hecho la elastografía, que tenemos la valoración, vamos a poner la imagen en dinámico, vamos a pasar al software de contrasto con armónicos de baja frecuencia, que es el que tenemos aquí. Afortunadamente en la sala que estamos trabajando hoy casi no tenemos artefactos, que uno de los mayores problemas que tenemos con estos softwares de tanta calidad de imágenes, que a veces se producen artefactos que dificultan la imagen. Quiero decir una cosa importante, que tenemos un vaso al lado, que es la vena porta, que nos ayuda mucho a ver la imagen de contraste. ¿Veis? Este vaso es la vena porta, que está cerca de la lesión, entonces nos va a ayudar bastante a delimitar y a caracterizarlo con contraste, pues, con el contraste. Vamos a empezar ahora. Es importante que Alba, que es nuestra enfermera, que está con Marieta, la inyección del contraste tiene que ser en la línea de la vena para evitar que se rompan las burbujas. El suero con el que empujamos da igual, pero el contraste se tiene que inyectar directo. Vamos a poner el pointer y aquí vemos perfectamente, José, Todo corresponde claramente a una lesión hipervascular que ya venía intuyéndose en el TAC, el mismo TAC lo decía, ¿no? Una lesión hipervascular, lo cual nos acorta mucho las posibilidades diagnósticas. No es un adenocarcinoma. Es cierto que la imagen ecográfica no era sugestiva de, pero ahora claramente no podemos decir que esto sea un adenocarcinoma. Será un tumor endocrino o será a lo mejor una metástasis de un cáncer de células renales que son hipervasculares. Ese es el problema y el motivo por el cual, a pesar del contraste, no tenemos un diagnóstico totalmente preciso en este caso. Y de ahí que nos lleva al siguiente punto, a discutir sobre si debemos o no debemos funcionar. Debemos funcionar por este motivo que os acabo de comentar, básicamente. de hecho comentaros que la paciente, que nos comentó muy bien Adriano, realmente está en seguimiento con el servicio de oncología. Y nosotros lo que estamos es sirviendo de apoyo al servicio de oncología. De hecho, el primer estudio que se realizó
cuando las lesiones se identificaron inicialmente, también venía remitido de los compañeros de oncología, que son los que nos solicitan el hacer intentar acercarnos más al diagnóstico para valorar cuáles son las opciones de tratamiento, pensando que si es un tumor de riñón, una lesión metastásica, pues evaluar, dirigir el tratamiento quimioterápico. Y ahora le voy a pasar la pelota de la segunda pregunta al doctor Lariño. Efectivamente. Aguja de biopsia, aguja de citología, 22, 19, 25. ¿Cuáles son tus preferencias, José? Yo creo que en este caso no hay mucha duda de que necesitamos. No tenemos patólogo a la sala en este momento concreto. Podemos solicitarlo sin ningún problema, pero yo creo que para este caso no necesitaríamos patólogo a la sala. Quizá más importante aquí, si queremos diferenciar un endocrino de una metástasis de un carcinoma de células renales, es tener un buen material. Un material en el que podamos hacer todos los estudios necesarios para llegar a esa conclusión. Para eso, lo mejor es utilizar las mejores agujas, las que consiguen mejor material. Y en este caso, probablemente sea mejor utilizar una aguja de histología, una Cornire, lo que se dice, o una aguja mejores que las citológicas estándar. Por lo cual yo no creo que no hay ninguna discusión en utilizar una aguja de histología, y la discusión puede ser el calibre. El calibre, lo que dije antes, lo mejor 19, por supuesto porque es la más gruesa, pero 19 G volvemos a estar en cabeza de páncreas y es muy difícilmente manejable, con lo cual nos queda 22 y 25. Vamos a intentarlo con una 22 porque probablemente el material sea mejor. Con lo cual, nos vamos a una aguja de 22. Bueno, os voy a enseñar. Vamos a utilizar la aguja 22 de Acquire, ¿vale? Que es con la que vamos a intentar, y José nos va a explicar la técnica de la punción. Y luego yo, cuando me dé la aguja, os explicaré la técnica, las diferentes opciones que tenemos para hacer el manejo de la muestra una vez que hemos hecho la punción. La clave de las agujas de histología, teóricamente, es que precisan la realización de menos pases para obtener un diagnóstico con respecto a las agujas de citología. Esto ya es un poco independiente en cuanto a la calidad del material. Sabéis que hay muchos estudios que dicen que, bueno, no hay tantas diferencias entre utilizar una hoja de citología o histología. La realidad es que estos estudios son bastante antiguos. Si vemos los casos más recientes, con las agujas más modernas, probablemente sí que haya diferencia en favor de las agujas de histología. La posición del endoscopio es bastante mala y, de hecho, cuesta bastante meter la aguja porque estoy bastante angulado. Cuando pasa esto, lo mejor es desmover o desmovilizar las ruedas y volver a colocarnos una vez que veamos la lesión. La tenemos ahí perfectamente colocada. Bueno, yo te voy a hacer preguntas, porque como tienes mucha experiencia haciendo esto, te voy a ir dando las preguntas clave que se nos están haciendo siempre que hablamos de biopsia. ¿Es filete sí o no? ¿Aspiración sí o no? ¿Slow pull? ¿Wet suction technique? ¿Cuáles son tus preferencias, ideas? ¿Qué es lo que prefieres, José? Muy bien, pues mira, fijaos que ahí tenemos la vaina. Yo siempre prefiero de entrada succión. Siempre. Primero, aspiración. Y en función de lo que tengamos, si la muestra es muy hemática, pues probablemente la siguiente la hagamos sin aspiración. La slow pull technique pues podría ser una opción. No digo que no, pero no es realmente nuestra primera opción. Ya he funcionado y de hecho estoy por... Estás en la zona ideal, que es la zona que hemos visto para la sonografía. Por aquí, más o menos. Vamos a poner, os voy a marcar dónde está la punta de la aguja, que la tiene por aquí José, que es el área ideal, que es la que vimos elastográficamente con un patrón más azulado, que quizás es la zona ideal de realizar la función. Vale, entonces lo que hacemos es primero presionamos un poco el estilete para limpiar lo que es la contaminación del tubo digestivo y posteriormente retiramos el estilete. Retiramos el estilete y, como os comenté antes, aspiración al máximo, lo que a mí me gusta al principio, para ver la muestra que obtenemos. Teóricamente, con este tipo de agujas, un pase sería suficiente, pero vamos a ver ahora lo que vamos a tener. Abrimos la aspiración y algo que deberíamos hacer, o al menos intentar, en todos estos casos, es el fanning. ¿Qué es el fanning? El fanning es moverse, retirando un poco lo que es la aguja, movernos dentro de la lesión con la rueda grande en diferentes planos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues básicamente conseguimos tratar de muestrear en la medida de lo posible la lesión en sus diferentes zonas. ¿Podemos tener algún problema? Seguro que me lo preguntáis, si ponemos el Doppler o no ponemos el Doppler por el miedo en los vasos. Mi experiencia es que sangrados de verdad de este tipo de lesiones son nulos o prácticamente inexistentes, y yo nunca he tenido problemas con agujas de 22 y 25 G con ningún tipo de hemorragia. Porque lo digo porque ahí en medio hay algo negro que no sabemos lo que es, que puede ser o una zona necrótica, o puede ser incluso una colateral del virus, un raro, o puede ser un vaso. Pero nos da un poco igual. Nosotros seguimos a lo nuestro porque con este tipo de agujas pues es bastante complicado realmente producir sangrados. Es cierto que, dada la congenitalidad de la lesión, nos cuesta un poco ver la punta, y eso me impide ser, digamos, menos agresivo en los movimientos que estoy haciendo. Pero debería valer. Otro caso muy importante. Fijaos lo que está saliendo por aquí, está saliendo sangre. Cuando pasa esto, lo que tenemos que hacer es cortar la aspiración, evidentemente,
retirar la aguja, no porque pase nada, sino simplemente porque la muestra más hemática es una muestra de peor calidad, por lo cual no conviene seguir aspirando continuamente sangre de una muestra. Una vez hecha la punción, nos vamos a ver cómo retiramos la muestra de dentro del canal de la aguja. Aquí hay varias opciones, o bien con estilete, o bien con suero salino, o bien con citolín. Vamos a cambiar la cámara para poder ponerla en la zona del carro. Vale, vamos a encender la luz para que la podáis ver mejor. Y lo que os vamos a mostrar es lo que comentaba José del MOUSE, que es la Macroscopic On-Site Visual Inspection, que es valorar macroscópicamente con la muestra que obtenemos la calidad para ver si es suficiente o no, o tenemos que volver a entrar otra vez. Vamos a empezar con estilete. Vale. Cuando entremos con estilete, lo que es importante es entrar muy despacio, ¿vale? Para intentar traumatizar lo menos posible la muestra. Y estamos viendo que está empezando. Lo que estamos utilizando es un frasco estéril que está relleno de citolín, que es una solución de citología. Esta solución de citología tiene una ventaja, que luego os enseñaré, que es que probablemente lo que podemos hacer es disminuir el aspecto de la sangre, porque lo que se puede hacer es disolver la sangre un poco. Vale, el tema del MOUSE, os voy a decir, en este caso concreto es una muestra tremendamente hemática. Ya lo sabíamos porque viendo esto se ve que es tremendamente hemática. Pero es cierto que hay material en forma de cilindros ahí. Nosotros podemos decir que hay material sí o no. Eso nunca lo podemos decir nosotros con la inspección visual. Yo creo que es demasiado decir. Podemos intuirlo. Podemos intuirlo y podemos pensar pues, que hemos obtenido un material adecuado. Yo creo que en este caso probablemente sea suficiente, pero bueno. Os vamos a enseñar, vamos a acercar a la cámara para que podáis ver la imagen. Voy a intentar ver con el guión de la cámara, a ver si lo podemos ver bien o no. Porque es un poco difícil, siempre que tenemos las cámaras, siempre es difícil intentar enseñarlo. Sé que me vais a perdonar un poco pero si os fijáis, tenemos aquí en el fondo, voy a tapar un momentito el frasco para que poder movilizarlo un poco más. Si os fijáis, el tono del rojo de lo hemático se va desapareciendo y esto es por la enzima que lleva el citolín, que lo que hace es distribuir la sangre. Lo movemos un poco y vemos como en el fondo del frasco se quedan todas las estructuras del material. Aquí está mejor. Vale, y veis como ahí en el fondo tenemos el material, que cuando sabemos que este material se queda en el fondo, la probabilidad de que sea realmente tejido es mucho mayor. Con lo cual, como comentaba José, esto lo hemos aprendido con los patólogos. No es que nosotros hayamos nacido aprendidos ni lo hayamos visto en los libros. Esto es porque tenemos un patólogo que tiene muchísima experiencia y con el que llevamos trabajando muchísimos años, y es el que nos ha ido explicando la forma en la que lo podemos hacer. Volvemos a poner a José en cámara. Vamos a terminar la exploración porque tiene un estado de retención bastante importante. Nos estamos jugando un poco con una sedación de consciente con esta paciente por las comorbilidades y por el estado de retención tan grande. Con lo cual, por mi parte voy a retirar el tubo y podemos preguntar o comentar lo que queráis sobre el caso. Preguntas, cuestiones, comentarios. Hoy no está el público muy preguntón. Creo que en un caso no tienen patólogo en sala ahora. Ana, la estrategia que el acuerdo al que hemos llegado con anatomía patológica es que después de analizar los resultados de nuestras funciones con las agujas de biopsia, la rentabilidad diagnóstica, estamos en aproximadamente un 90% de resultado correcto, y lo que hacemos es llamar al patólogo en aquellos casos en los que decidimos que es oportuno repetir la función, de manera que la mayor parte de las ocasiones los pacientes hacemos la biopsia con aguja de biopsia sin patólogo, y solo en aquellos casos en los que tenemos una sospecha de un falso negativo, incluso un falso positivo, o que el resultado no concuerda con lo que esperamos, son los casos en los que en el segundo intento siempre lo hacemos con patólogo. Okay, pues, muchas gracias. Ya estamos un poquito fuera de tiempo, ahora tenemos que pasar a la conexión, a la siguiente conexión con el Hospital de Madresilla, el doctor Ramos y el doctor Mata. Muy bien. Que tendrán 15 minutos para su caso. Pues bueno, muchas gracias. Pues ya Santander está preparado. Sí. Felipe, yo creo que ya estamos ahí. Hola. Conectamos otra vez. Desgraciadamente no podemos utilizar el gastroscopio, bueno, por un problema técnico.
vamos a hacer, no es lo ideal, tenemos la técnica de tunelización, en este caso un POEM en el esófago del cerdo con un colonoscopio. Hay que decir que, bueno, vamos a utilizar este congreso para ver las posibilidades de hacer el POEM con una tutorización, digamos, online a distancia. Esto está descrito en el aprendizaje de las técnicas de disección. Yo no tengo experiencia en POEM, incluso no he hecho ninguno en esófago, sí he hecho disecciones en esófago, y va a estar en Barcelona un experto en POEM, que es Alfredo Mata, que yo voy a seguir los pasos que me vaya marcando, digamos, online. Él va a decir los distintos pasos limitantes que tiene esta técnica. Alfredo, cuando quieras, por favor. Alfredo. Hola. Buenos días a todos. Felipe, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Bueno, ante todo, pues agradecer la invitación por tu parte y por parte de Álvaro para participar en este curso y, bueno, felicitar a la organización por el buen hacer de este curso en estos tiempos difíciles. Pues como bien comentaba Felipe, pues vamos a intentar realizar una técnica del POEM, que como ya todos sabéis, pues es la miotomía endoscópica peroral para el tratamiento de la acalasia y otros trastornos motores esofágicos, principalmente de la acalasia, ¿no? Que ya llevamos pues más de 10 años con la implementación de esta técnica y que probablemente hoy en día, si no es la primera técnica de elección para el tratamiento de la acalasia, pues yo creo que al menos endoscópicamente seguro. Y bueno, es la técnica principal de lo que llamamos la endoscopia del tercer espacio, la endoscopia submucosa. Hoy bien comentaba Felipe y con muy buenos resultados, tanto de eficacia como de seguridad. Con lo cual, pues ya es una técnica bastante establecida y que cada vez se hace más en diferentes centros. Lo que sí es una técnica, Felipe, de que necesita pues un entrenamiento previo y sobre todo endoscopistas que tengan experiencia no solo en la endoscopia terapéutica en general, ni en las mucosectomías o polipectomías complejas, sino en disección submucosa. De hecho, se recomienda pues tener algo de experiencia en la disección submucosa de lesiones en esófago por la estructura pues del órgano, que es un órgano tubular, que pues y la tunelización y el acceso pues son bastante directos, digamos. Ya veo, Felipe, que estás haciendo la endoscopia. Obviamente la preparación del POEM pues, o del esófago previo a realizar el POEM, pues ya sabéis que como en casos de la acalasia hay mucha retención gástrica, pues 2, 3, 4, 5 días antes pues se ha de mantener al paciente en dieta líquida para intentar y limpiar bien una vez el esófago, una vez que estemos con el endoscopio. Allí lo que está haciendo Felipe es medir el cardiac, que es muy importante, más o menos a cuánto 55 tienes... está y nos hemos retirado a 45. Perfecto. Esto es más o menos lo habitual, estándar es iniciar el túnel submucoso, la incisión de la mucosa alrededor de unos 10 o 12 centímetros del cardiac, y es lo que va a hacer Felipe ahora. Esto, él ya ha explicado perfectamente cómo funciona el Hybrid Knight, el Hervellet, que tiene esta posibilidad de la inyección a través del mismo bisturí, y ya veis cómo se está haciendo pues algún abón submucoso. Habitualmente también se hace, yo por lo menos lo hago con una inyección, con una aguja de inyección convencional y bueno, el suero salino y con el colorante pues, que deseéis. Ellos utilizan azul de metileno, decían anteriormente, y utiliza el índigo carmín, que pues para el caso es lo mismo. Bueno, dígame un poquito, Alfredo, que yo me pongo aquí y no sé, dime un poquito, por favor. Bueno, no, vas haciendo estupendamente. Como sabéis, hay dos vías principales para hacer la miotomía, ¿no? Que es la vía en cara anterior, que es alrededor de entre 12 y 2 de la circunferencia horaria, y la posterior, que es a las 5 o 6 horaria, que es la que
está haciendo Felipe. Y lo primero es la incisión mucosa, hacer el acceso mucoso, que es con inyección del líquido para hacer un abón submucoso importante, y hacer la apertura que ya está haciendo Felipe, alrededor de unos 2 centímetros más o menos, para permitir la entrada del endoscopio con el capuchón al espacio submucoso. ¿Vale? Ahí Felipe la está haciendo. Habitualmente se hace con el settings, es el Endocat. No sé, Felipe, ¿qué estás utilizando allí? Endocat. Estamos utilizando Endocat. Se utiliza Endocat, se hace la primera incisión. Vale. Siempre sangra un... es pequeña, ¿no? Sí, yo creo que sí. Habitualmente, obviamente, mientras menos amplitud es mejor, pero tampoco hay que forzar. Hay que hacer una incisión inicial segura para poder pasar el capuchón y no forzar para no producir desgarros en la misma herida. El promedio son alrededor de 2 centímetros, lo que se recomienda es hacerlo entre 2 y 3 centímetros y no aumentarla más para evitar pues, el riesgo de complicaciones y de dificultad después también a la altura de la miotomía. Como veis, Felipe, al cortar le ha habido algún pequeño vaso que ha sangrado, que ha coagulado para después continuar la incisión, que esto está muy bien. Comentaban ellos antes también que el cerdo, pues el modelo animal no sangra mucho, pues en el modelo, digamos, en los pacientes, en los humanos, pues suele haber pequeños sangrados. Estoy intentando, sí. Me has dicho, Alfredo, que es 1 o 2 centímetros, ¿no? Más o menos de longitud. Veo Sí. que no he podido entrar. ¿Hay que hacer los laterales un poquito para facilitar la entrada? O... Sí, mira, una vez, o lo ideal, una vez es, digamos, al hacer la incisión de la mucosa, hacer un poquito de apertura submucosa, tanto en el margen, digamos, más distal como en los laterales, para, con ese movimiento precisamente que estás haciendo, un poco enfrentarse transversal al músculo, intentar acceder al espacio submucoso. Siempre haciendo, alternando inyección submucosa y abriendo parte del espacio submucoso cercano a la incisión. Si se han fijado el movimiento que acaba de hacer Felipe de traccionar un poco el bisturí hacia la luz, es importante para controlar la longitud del corte, y ahora está abriendo un poco el espacio submucoso alrededor de la incisión para poder acceder con el endoscopio y el capuchón. Este probablemente es uno de los 2 o 3 puntos claves de la técnica. Parece fácil, pero para ajustando el tamaño de la incisión y para introducir el endoscopio con el capuchón, a veces no es tan fácil. Sí, y es uno de los puntos claves. Si se han fijado... En el modelo de cerdo quizá hay que hacer un poco más amplio que en el esófago humano, ¿verdad? Sí, probablemente también por la variedad que comentaban en estómago, ¿no? Que por la rigidez pues, de la mucosa y todo, pues tal vez hay que ampliarlo un poco más. Pero si se fijáis que Felipe lo que estaba haciendo es hacer la incisión, intentar entrar, al no poder entrar, ampliar un poco el tamaño de la incisión, y así es como pues, se recomienda hacerlo en los diferentes casos. Muy bien, Felipe, el movimiento que está haciendo Felipe es perfecto. Intentar girando con la mano el gastroscopio, enfrentarse a la capa muscular y hacer el movimiento Romo para entrar en el espacio submucoso. Si se dificulta, hay que inyectar otra vez suero exacto en el espacio submucoso y seguir intentándolo. ¿Vale? Este es un ejemplo. Esto pasa también habitualmente al abrir un poco más la incisión, pues puede haber pequeños sangrados que después se han de ir controlando. Muy bien, Felipe, tienes casi la entrada. Cuesta un poquillo todavía, ¿no? Al intentar... Hay un vasillo por ahí. Vale. Probablemente también el endoscopio que estés utilizando, ¿no? Y el capuchón sean un pelín más grueso de lo habitual, y esto va a dificultar un poco más el acceso. Sí. Habitualmente... Efectivamente, estamos con un colonoscopio. Claro,
con los gastroscopios pues suele ser un poco, digamos, menos difícil la entrada. Ahí coagulando estos pequeños vasos y ampliando la incisión, ¿no? de la mucosa. Sí, está guardado. Estos pequeños sangrados son frecuentes, y lo que se recomienda pues exactamente lo que está haciendo Felipe, intentar controlarlos para que el campo y la entrada al túnel submucoso sea lo más limpio posible. Y ven cómo hace movimientos de rotación. Sí, Felipe. No, sigue hablando. No, es que intentar entrar, el problema. Sí, esta técnica de cómo está entrando es la mejor, o sea, para intentar introducir ya el endoscopio en el espacio submucoso. Ahí veis el músculo y haciendo un movimiento de rotación, digamos, interna del endoscopio, pues ya parece que ha accedido al espacio submucoso. Allí una vez que entres, pues la idea es volver a inyectar suero para que el espacio submucoso se vaya ampliando y poder acceder en mayor profundidad. Visto que con este colonoscopio a lo mejor te es un poquillo más difícil que si tienes que abrir un poquito más porque veo que el calibre del colonoscopio, pues, si se ha de abrir, engaña mucho la imagen. Claro, si se ha de abrir un poco más la incisión para entrar de forma limpia, digamos, tampoco pasa nada. Siempre lo que recomiendan sí es procurar no exceder los 3 centímetros de longitud, ¿no? del acceso. Vale, ahí ves, parece que ahora te ha permitido, ¿no? Entrar más o menos bien y estable. ¿Vale? Ahora infiltrar un poco más también de suero y comenzar la tunelización. ¿Veis? Me parece que queda abajo, ¿no? La capa muscular. Estás en el túnel submucoso, en el espacio submucoso, y la mucosa la tienes arriba, ¿no, Felipe? Sí. Vale. Aquí ahora se ve mejor. ¿No? Ahora parece que has podido entrar con mayor... Mira, casi ahí se ve un poco los laterales, ¿no? Sí. Si no, habría que, abrir un poco más, empezar a abrir la parte de los márgenes, la parte, digamos, submucosa de los márgenes de la incisión, para que el espacio submucoso se abra un poco y permitir la entrada del capuchón, ¿no? Y del endoscopio. Repito, habitualmente con un gastroscopio teóricamente no tendría que costar tanto, pero muchas veces toma tiempo hacer una entrada limpia al espacio submucoso, y repito, es uno de los pasos, digamos, claves para realizar esta técnica. Además, yo tengo la sensación que cuando uno piensa en POEM solo piensa en la disección, la fase de disección, de tunelización y la miotomía, ¿no? Pero este acceso y luego cierre de la mucosa son claves. Sí, probablemente son los 3 puntos claves, ¿no? El acceso, esta incisión mucosa para acceder al túnel, la identificación y el acceso al cardias previo a empezar la miotomía, y el cierre del acceso, que también son 3 puntos importantes. Pero es verdad lo que dice Álvaro, que esto a veces parece que ya lo damos por sentado de que va a ser fácil entrar y muchas veces no lo es. El músculo, entiendo, del esófago del cerdo es muy, muy fino con respecto al de un paciente. De un paciente sin tener enfermedad de trastorno motor. Cuando hacemos la disección del músculo se ve claramente. Y tú que tienes experiencia en acalasia, pues mucho más, ¿no? El músculo. Sí, se ve muy bien. La verdad que este modelo animal yo creo que es bastante bueno para entrenarse en la técnica, pero que sí es verdad que se nota mucho la diferencia del grosor de la capa muscular de este modelo animal y de los pacientes con acalasia. No tiene nada que ver. Y por eso he visto que al intentar entrar en el túnel submucoso no has hecho tanta presión para entrar, con lo cual está muy bien, porque si no puedes dañar la capa muscular de ahí del modelo animal. Ahora parece, ¿no?, que has profundizado un poco. Los laterales. Yo abriría un poco más lateral y en profundidad, y yo creo que ya estás a punto para poder
para poder entrar en el túnel submucoso. Repito, estos pequeños vasos que están en la zona de la incisión son frecuentes, ¿eh? Y a veces, como comentaba Felipe antes también en la disección, siempre los vasos hay que controlarlos y tener cierta calma cuando hay sangrados o hemorragias importantes para identificar el vaso y poder parar la hemorragia. He visto que Felipe utiliza mucho el mismo bisturí para hacer la coagulación. Eso va muy bien porque te evita pues, el intercambio de material, ¿no? Del catéter o del bisturí. Yo en mi caso también, sobre todo en los túneles, en la tunelización de en los POEM, utilizo la sonda bipolar de hemostasia, que funciona la verdad que muy bien y bastante segura. Estamos ya en tiempo para hacer ahora la conexión con Santiago. Vale, perfecto, pues seguimos intentando el acceso. Gracias, doctora. Al doctor Marcos, al doctor Ramos, autorizado por el doctor Matas haciendo el acceso y nosotros conectamos con Santiago. Perfecto, gracias. Con el doctor Lariño de nuevo. El doctor Lariño y el que ya están en imagen en la sala 1. Estamos en ello. Ya está. La cámara está contigo. Hacerla. La cámara para ti. Hola, muy buenas. Buenas otra vez. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Iba a ser en principio un caso en directo de una disección. El problema es que como era un caso un poquito largo y vista la calidad tampoco excepcional, pues vamos a sustituir el caso por un par de vídeos que nos van a comentar los doctores que voy a presentar ahora mismo, que son el doctor Martín, puedes ya girar la cámara para ella, el doctor Martín y la doctora Monteserín, que nos van a hablar un poco del tema de disección. Muchas gracias. Cuando queráis. Bueno, hola a todo el mundo, un abrazo grande a los que nos veis desde la distancia. Nos gustaría que estuvieseis aquí, como en todos los congresos y todas las semanas que hacemos, y sobre todo cuando nos sentimos cerca, aparte del hands-on, pero las circunstancias son las que tenemos, son las que son, y bueno, os invitamos a que estéis con nosotros en nuestra sala de trabajo, que siempre es un placer. Como comentó Lari, la idea, y de hecho tenemos una paciente, haremos ahora cuando terminemos la conexión, era hacer una DSE en directo, una DSE gástrica. Tampoco queríamos nada muy complejo, porque los directos a veces pues, se complican y preferimos ser prudentes. Pero digo la calidad de la imagen, aquí está Javi López y otros compañeros que están aquí también en la parte avanzada. Parece ser que, bueno, por un poco, la imagen está muy pixelada, son procedimientos de mucha precisión, a veces un poquito lentos, pues se ha optado por hacer el caso en diferido, y lo que sí nos comprometemos es a grabarlo y posteriormente subirlo para que podáis verlo como debe ser, ¿no? Lo que sí teníamos, pues, porque normalmente lo hacemos, es pues, varios casos de disecciones previas que vamos haciendo, os los vamos a ir mostrando, y bueno, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pues estamos encantados de intentarlo. Empezamos a hacer disección hace un par de años ya, vamos haciendo cada vez más, poco a poco. Técnica, lo sabéis, muy compleja, lenta, de aprendizaje, hay que ser muy prudente, muy buena selección de casos, yo creo que es la clave, sobre todo al principio, y poquito a poco las cosas van saliendo. Es evidente que no estamos al nivelazo de otros compañeros que hay en España, tenéis ahí, habéis visto trabajar a varios, a Álvaro, bueno, Alfredo, no viste trabajar, es un fenómeno, Hugo, Felipe, ya os cuento que hay gente buenísima, y lo que es importante es ser prudente, seleccionar bien los casos, ir aprendiendo poco a poco y siempre mirar por lo que es lo mejor para el paciente. Entonces, no sé si se puede ver la presentación o si estáis viendo ya la presentación. Sí. Bueno, este es la paciente que vamos a hacer. Esta paciente tiene 65 años, obesa mórbida, hipertensa. Bueno, si quieres presentar tú.
Sí, esta paciente, bueno, la paciente que habíamos elegido para hoy tenía ya una disección previa, es una paciente, como comentaba Fran, de 65 años, obesa, hipertensa, con diabetes mellitus y tenía una FA anticoagulada con sintrón, que hemos suspendido a 5 días sin terapia puente para disminuir el riesgo de sangrado diferido. Todo ello es una paciente con una gastritis atrófica, con metaplasia intestinal, en el que le aparecieron 2 lesiones planas sugestivas de adenoma. Sí, bueno, no sé si estás viendo, este es el vídeo de la disección previa, esta lesión... Espera un momento, porque no se está viendo la presentación. A ver si lo... No se ve la presentación, pues esperamos un poquito. ¿Se ve? Yo la estoy enviando. Tiene que pincharla, Ángel, yo la estoy enviando. ¿La veis? Y un abrazo, Felipe, que siempre me gusta oírte. No. Bueno, como os comentábamos, tiene una gastritis atrófica que siempre en esta entidad precancerosa hay un mayor riesgo de lesiones metacrónicas, que puede aparecer un cáncer gástrico precoz, y en este caso pues justamente tiene 2 lesiones esta paciente. La otra disección la hemos hecho hace unos pocos meses y hoy estaba programada para la extirpación de la segunda lesión. Es la primera disección con una lesión relativamente pequeña, 15-20 milímetros. Se intentó sacar por mucosectomía, pero no se conseguía sacar en bloque, con lo cual se prefirió no hacer nada y se agendó directamente por tema de disección. El procedimiento fue muy bien, tenemos un microvídeo para que vieseis un poquito las diferentes fases. Duró más o menos 70 minutos, el posoperatorio de la paciente se quedó ingresada ese día, al día siguiente se fue para casa, ha sido muy satisfactorio, efectivamente el adenoma, con displasia de bajo grado, sin malsenatoscopia de control, se identificó la otra lesión y la idea que teníamos hoy, que era una lesión más o menos similar, más proximal, de como 15-20 milímetros, la idea que teníamos hoy era volver a hacer la disección de esa paciente, porque, bueno, es un poco lo que le toca, ¿no? Para todos los pacientes a los que les hacemos este tipo de técnicas, tenemos una consulta específica, que es la consulta de la disección de pólipos complejos, en la que les explicamos los procedimientos, las diferentes opciones terapéuticas, los riesgos y las ventajas de cada una de las técnicas con las que podemos optar, el consejo que nosotros le damos, se firman los consentimientos, se valora el tiempo más o menos que nos puede llevar ya el procedimiento, así como el material que utilizaremos, tanto para que lo sepa el paciente como para después gestionar nosotros nuestras agendas. Y en general este tipo de procedimientos, inicialmente los hacíamos dándolos nosotros, desde hace más o menos un año o así, pues tenemos la estimable ayuda de los anestesistas, fundamentalmente porque muchos de ellos pues, son procedimientos largos, la variabilidad todavía es grande y estamos todos un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, la idea de la consulta creemos que es correcta, además, bueno, precisamente Felipe está ahí, para mí es de las personas bueno, con las que hablé mucho, sobre todo cuando empezaba y que para mí es un referente claro. Me comentó que hacía este tipo de cosas y que tenía una consulta específica porque es como debe ser y así empezamos nosotros aquí en el hospital y la verdad es que los resultados que estamos teniendo son buenos. No sé si veis la presentación o no. No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, pues esperamos un momentito para ver si conseguimos... Está ahí. No sé si a lo mejor se puede... Si les parece, en lo que se arregla lo de la presentación que se tiene que mandar, conectamos otra vez con Valdesilla para ver si ya tienen el acceso a la tunelización. Hola, Ángel. Santander. Ah, sí. Hola, Felipe.
otra vez con ustedes. Ya he visto que has podido entrar bien, ¿verdad? En el túnel. Sí, la verdad que es que un poquito el colono es bastante grueso. Sí. No es fácil con colono. No, hay dos cosas, tanto el endoscopio como el mismo pues, modelo animal pues dificultan un poco, pero repito que esto es importante que en los pacientes a veces tampoco es tan fácil hacer la entrada al túnel, con lo cual es uno de los aspectos que tenemos que ir con cuidado. ¿Visto? Vale. Ahí tienes, ¿no? Un buen espacio submucoso. Vale, estás ahora abriendo el túnel. ¿Con qué sueles hacer la tunelización y en las disecciones del túnel, Felipe? Con coagulación forzada. Vale. Como ya sabéis también... Aproximadamente. Vale. Como ya sabéis también hay diferentes pues, otros settings. Yo, por ejemplo, utilizo la Spray Coagulation para hacer la tunelización. Pues sí, ahí esto depende un poco también preferencias de cada quien, o el Dry Cut o la Swift Coagulation, que puede también funcionar. Muy bien, ahora lo que está haciendo Felipe es pues, ir inyectando en el espacio submucoso. No sé si ahí ha habido un toque de la muscular que haciendo el túnel pues no implica ningún problema o ninguna complicación. ¿Vale? Es frecuente esto que hacía Felipe ahora, que lo ha hecho muy bien, es retirarse del túnel para reorientarse en la dirección del túnel. Esto, a pesar de que el esófago es claro y que parece que todo va directo pues hacia el cardias, a veces hacemos el túnel muy lateral o en forma de S y nos perdemos allí en este espacio del esófago, sobre todo en las acalasias más avanzadas, ¿no? Las tipo sigmoideas. ¿Ya has conseguido más estabilidad, Felipe, con el endoscopio? Es que se me está cruzando el cable que va conectado al procesador, que me sobra tubo por todos lados, vamos. Sí. Hemos puesto alguna que otra dificultad a Felipe hoy aquí. Claro, no se lo va a poner tan fácil. Pero ahí parece que la visión, al menos endoscópica que tienes, parece bastante buena. Fíjense, el tono también o la concentración del azul de metileno o del índigo en la tunelización también es importante. Hay quienes preferimos hacer digamos, la solución un poco más clara para poder ver bien los vasos. Hay gente que utiliza un poco más de tonalidad pues, con los colorantes. Esto también es muy variable y depende mucho de cada quien, ¿no? En el túnel, con esta solución también se suelen ver bien los vasos. Igual que en la disección, Felipe, ¿no? Se recomienda un poco hacer, digamos, tratamiento preventivo de los vasos, que muchas veces los vemos, pero muchas veces no también. Lava un poquito. En los casos del túnel, Felipe, también... Dime. No, que en el caso del túnel, a veces hacerlo con un poco con algo de inmersión también va muy bien, ¿eh? A veces, para orientarse un poquillo. Aquí tiene... Vale. Aquí tienes un vaso, ¿no, Felipe? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tienes el endoscopio? ¿Cómo lo notas? Desde luego con el endoscopio, pero bueno. Vale, lo ideal haciendo el túnel, como es un espacio limitado y cerrado, es cada vez que veamos algún pequeño sangrado, es tratarlo para tener el túnel lo más limpio posible. Esto es muy importante. Y cada quien, pues dependiendo del material que tenga o de la experiencia o del tipo de vaso que tenga, de cuál provenga el sangrado, pues utilizar o este mismo bisturí o cualquier pinza de coagulación. A Felipe, igual que en la disección, en el caso del túnel, al haber un sangrado, pues también la maniobra de hacer un poco de presión con el capuchón y hacer un poco de lavado para ver bien de dónde proviene la hemorragia también funciona muy bien. No sé qué... Sí. Vale, y ahí está. Fíjense. El músculo, ¿no? Sí. Ahora
¿Vale? Ahora parece que, que te ha quedado un poco más estable, ¿verdad? La posición. ¿Vale? Si nos... Ahí aparentemente la capa muscular, ¿no? Ha quedado, digamos, hacia abajo y la capa mucosa y la mucosa hacia arriba. Es importante tener que, repito, que el perderse en el túnel submucoso a veces no es tan difícil, que se pierde uno con relativa facilidad. Y es importante hacer maniobras de entrada y salida continuas para confirmar que la dirección del túnel sea correcta. Esto sí es frecuente en el túnel, tener muchos vasos que van sangrando, aunque sea de bajo débito, pero que lo que está haciendo Felipe ahora, se recomienda ir haciendo cauterización de cada uno de los vasos para no dejar que se ensucie tanto. ¿Vale? Que tengo problemas de calibre de... Sí, yo creo que el colonoscopio está dificultando también, ¿no? Un poco la creación del túnel, que te va a obligar a ampliarlo un poco más, ¿no? De las partes laterales, Felipe. Sí. Esto también depende, pues, del endoscopio que utilicemos. Hemos de tener, pues sí, una amplitud de túnel lo suficientemente cómoda para poder maniobrar con el endoscopio. Ahí Felipe ha hecho la tunelización un poco más hacia distal, faltaría un poco más hacia los laterales para darle un poco de espacio al endoscopio. No, Felipe, eso es lo que estás intentando, ¿no? Ahora un poco. Sí, pero no te vayas a creer que... Vale, al hacer un poco ¿vale? Ampliar el túnel, pues nos daba una mejor visión tanto de la dirección como de la capa muscular y la mucosa. Esto es músculo. Sí. Es importante también en estos casos de dificultad, o cuando hay hemorragia o cuando el campo se ensucia un poco, primero hacer estas maniobras que está haciendo Felipe de entrada y salida para reorientarse continuamente, ¿vale? Esto es importante. Y otra es siempre intentar ir digamos, más pegado a la capa muscular que a la mucosa para intentar no dañar la mucosa. Si van viendo, Felipe va haciendo el túnel disecando muy pegado a la capa muscular. Esto que comentabas ahora, Alfredo, ¿no? En esta endoscopia del tercer espacio, lo importante no sería tanto perforar la muscular como en la disección, sino perforar la mucosa, ¿no? Exacto. Por eso este es un aspecto muy importante, y este es, digamos, una pequeña diferencia con la técnica de la disección, ¿no? Aquí sí, al abrir el... Claro, es importante. Aquí sí, durante la tunelización se dan algunos toques en la capa muscular, tampoco no tiene mayor importancia, porque a medida que vayamos avanzando en la tunelización es el músculo que vamos a cortar con la miotomía, con lo cual no tiene mayor repercusión ni está relacionado con mayor complicaciones. De hecho, en las acalasias severas, que a veces el túnel submucoso cuesta un poco completarlo y ampliarlo, pues es frecuente que demos varios toques en la capa muscular y casi siempre pues sin mayor importancia. Ahí veis que Felipe se está intentando, digamos, pegar más hacia la capa muscular. Ahí el plano se ha oscurecido ahí un poco, no sé si por la dificultad que tienes también con el endoscopio, ¿ves? Ahí va creando ya el túnel, veis que la orientación la está manteniendo muy bien, pero repito, a pesar de que es importante no confiarse en la orientación del túnel e ir haciendo estas maniobras de entrada y salida continuamente. Yo, Felipe, por el calibre del tubo sí haría un poco más de amplitud lateral del túnel, que a veces cuesta un poco también, pero bueno, es importante para darnos bastante espacio y poder maniobrar y el endoscopio, digamos, correctamente. Si veis, ahí vas viendo en la parte, digamos, de abajo, van viendo las fibras de la capa muscular. Estas fibras circulares son bastante homogéneas durante todo el túnel del submucoso esofágico.
y hasta llegar pues a la parte distal del cardias, que es otro de los puntos, digamos, claves de esta técnica, que veremos que la mayoría de las veces el túnel submucoso se va haciendo más estrecho y llega a un punto que al pasar esa zona estrecha pues se vuelve a abrir, ampliar inmediatamente el espacio submucoso, que es cuando ya accedemos a la cavidad gástrica, que ya hemos pasado el cardias. Bueno, Felipe, parece que hay algo más de estabilidad, ¿no? Que estás manteniendo bastante bien la dirección, ¿no? Del túnel. Más o menos, sí. El problema ¿Ves? Aquí abajo veis las fibras musculares. A ver si inyectando un poco más te separa un poco más el espacio submucoso, que a veces... Tenemos problemas de espacio con el calibre del endoscopio en este esófago que, bueno, no dejan de ser animales, no son adultos, desde luego. Sí. Y el esófago no es de las dimensiones a las que estamos habituados. Sí, seguro que esto, de hecho, en este modelo animal, pues, a veces el túnel cuesta un poco más, ¿eh? en pacientes. Y sobre todo también por la no debilidad, pero tiene la capa muscular también sí es más débil y que cualquier toque o presión que hagamos en exceso también la puede abrir un poco. Con lo cual aquí igual hay que ir con más cuidado que en el paciente actual. La diferencia del calibre ya lo verán en la miotomía de este modelo animal con los pacientes con acalasia. La diferencia es tremenda, brutal. El grosor de la capa muscular del paciente con acalasia es significativamente mayor que en estos modelos, ¿no? Y obviamente en pacientes sin acalasia, ¿no? Y parece que cuesta un poco que se abra el túnel submucoso. Un poquito de giro en esta zona. Sí, a veces no es tan fácil, sobre todo el inicio del túnel, a veces cuesta un poco también, pero bueno, una vez que se obtiene tanto la apertura distal como lateral, pues suele facilitar un poco más. ¿Vale? Ahí está, ahí veis abajo la capa muscular, hay algún vaso que también, las penetrantes de la muscular, que habitualmente solemos tratarlas antes de seguir avanzando. Y ahora la lente, ¿vale? Vale, está un poco empañado. Otra cosa, veo que el capuchón que estás utilizando es el mismo, ¿verdad, Felipe, que para la disección? El mismo que el anterior, uno recto. Vale. En el capuchón tanto del POEM como en la llamada endoscopia del tercer espacio, pues igual que en las disecciones, o sea, es un poco a gusto de cada quien. Yo, por lo menos, igual que comentaban anteriormente Felipe y Álvaro, también utilizo el capuchón recto. Y bueno, que la verdad que funciona bastante bien, te da bastante visión circunferencial y en el túnel pues mejora mucho también la visión el hecho de tener estos capuchones rectos. Otra de las indicaciones que está también de esta técnica en los últimos años es para tratar el divertículo de Zenker. Lo digo por si, Felipe, después te animas. En este modelo animal también se puede hacer el Z-POEM que llaman para hacer la miotomía también del divertículo del tabique. Vale, ahí veis abajo bien la capa muscular y arriba la mucosa. Aquí se ve muy bien, tiene un túnel muy limpio. Lo que hay que hacer con paciencia y poco a poco es intentar tanto profundizar distalmente como lateralmente el túnel. Sigue Felipe con la coagulación forzada, ¿no? Para hacer el túnel. Ahora le dan un toque ahí de endocat. Los laterales estos que están tan fibróticos. Que es que no sí, otra cosa que se puede hacer en los casos que sea difícil la tunelización, pues es utilizar algún otro tipo de setting para el túnel. En estos casos a veces la coagulación, la spray quack puede ir bien porque como que te va abriendo paso y se dispersa un poco más.
Sí, esto depende, sí, o con la Swiss Coagulation también te puede ir bien, y regulando un poco la potencia de acuerdo a cómo veas que actúe. O sea que ahí, sí es verdad, parece, ¿no? Incluso para un modelo animal, que el túnel se estrecha mucho. No creo que hayas llegado ya a la zona del cardia, ¿no? Que parecía que... Porque igual... Bueno, porque esta es una de las... cambiando el eje, ¿no? Parece. Por eso, que igual, no, parecía cuando saliste y yo... Bueno, yo lo que haría, si te parece... Faltaría como un centímetro por ahí, pero no andará muy lejos, ¿no? Por eso, que esta es una imagen habitual de la llegada cardia, que se estrecha mucho el túnel. Yo lo que haría, Felipe, en este caso es inyectar un poco más en la submucosa, un poco más de lo habitual, y a ver, sacar el endoscopio y mirar a ver a qué nivel estás del túnel, que se ve muy bien el abombamiento de la inyección submucosa en la luz esofágica. Vale. Lo digo porque a veces esa imagen, no, creo que tienes poco túnel todavía, pero esa imagen parece... es una imagen que pudiera corresponder ya a la llegada al cardio, ¿no? Que cuando se estrecha mucho el túnel submucoso y es difícil. Porque el túnel tampoco es largo. No, por eso no, la idea, a ver, ¿ves? Ahí tienes alguna inyección, pero no, todavía parece que queda, ¿no? Algún centímetro, un par de centímetros. Vale. Sí. Todavía queda. Repito, esta maniobra es muy importante, pues a medida que se va haciendo el túnel submucoso. A ver cómo inyectamos. Podemos inyectar con lo que queráis, ¿eh? Estamos cambiando porque se ha acordado. ¿Quieres una aguja? ¿Dónde estamos con la aguja? ¿Dónde está Marco? Vale. Hombre, habitualmente con este tipo de bisturí en el paciente, en el modelo humano, a veces puede ser difícil la inyección, con lo cual si quieres alguna aguja o algo, me parece bien para aumentar para poder hacer mejor abón submucoso. ¿Qué es el espacio? ¿Qué? ¿Qué es el espacio? El espacio que no está consiguiendo entrar el colonoscopio, ¿no? Es que yo creo que un factor importante en este caso es tener el colonoscopio, que pues el espacio es bastante limitado, sobre todo en este... Bueno, estos son también cosas que vemos, ¿no? Las ventajas, hablábamos esta mañana del modelo animal y las desventajas, claro. Sí. La simulación da juego en unas cosas, es real en unas cosas, pero luego no, en otras puede alejarse un tanto, y también hay que conocerlo para poder aprovecharlo, ¿no? Seguro que sí, pero... ¿Vale? Y ahora cuando la ponga... Vale. Lo que comentas, Álvaro, es totalmente cierto, pero yo creo, insisto, en que este modelo animal es bastante bueno para iniciar pues esta técnica, y de hecho muchas veces, incluso allí, pues una vez que se hace el POEM, al hacer la miotomía, ya digamos, el cerdo pues ya fallece, por decirlo de alguna manera, y muchas veces al hacer la resección después del esófago y el estómago, pues se puede ver tanto la longitud de la miotomía que se ha hecho, como si ha hecho alguna complicación o algún problema. Con lo cual yo creo que es un modelo bueno, y que si lo tenemos lo hemos de aprovechar y utilizar al máximo, ¿no? Estamos un momentito cambiando la bomba que se ha movido. ¿Y creéis que el paso previo, habiendo hecho disección, aunque sea solo en el modelo animal, es obligatorio, digamos, antes de pasar a esta otra técnica, o son cosas diferentes? ¿Cuál es vuestra visión, Alfredo? Yo creo que sí, son cosas algo diferentes, pero yo creo que sobre todo el manejo de las complicaciones que aparecen en las dos técnicas, pues sí es parecida, y tenemos que estar acostumbrados, creo que se tiene que tener cierta experiencia para, antes de hacer el POEM, hacer
disección submucosa. Pero bueno, esto es una opinión personal, porque con la disección submucosa ya prácticamente o dominas casi todas las técnicas y las maniobras para hacer la endoscopia del tercer espacio, ¿no? En sí. No sé qué opina Felipe o tú, a ver que no sé qué. Y creo que el modelo animal es una muy buena forma, si no la mejor, para comenzar con cualquiera de las dos técnicas, ¿eh? Con la disección y con la tunelización. Yo no tengo experiencia en POEM, pero creo que si un día empiezo a hacer, estaré más cómodo habiendo hecho disección submucosa. Una parte es la misma estrategia y, como dices tú, manejarte en sangrados o situaciones o perforación que puedas tener a lo largo del túnel, aunque aquí la perforación del músculo no sea una complicación, sino que a veces es el objetivo final, ¿no? Pero bueno, claro, eso es otra cosa. Claro, ¿no? Y de hecho hay muchos expertos que recomiendan que hayas tenido experiencia en disección de lesiones esofágicas antes de hacer el POEM, ¿no? Incluso para acostumbrarse al órgano, ¿no? del esófago. Pero yo creo que sí, yo creo que es importante, y lo que dices tú, seguro que te encontrarás muy cómodo habiendo tenido experiencia haciendo disección submucosa. Antes hablábamos que hay que aprender a ver en la submucosa, en este espacio, ¿no? Claro, son... Yo aquí lo veo realmente regular, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿Un problema de espacio? Yo sigo insistiendo que creo que es problema de espacio, pero por el endoscopio. Pero yo lo que haría es justo lo que estás haciendo, intentar ampliar o ensanchar un poco el túnel, a ver si esto te mejora la visión y podemos profundizar más en el túnel submucoso. ¿Vale? Vale, ya hemos arreglado la inyección, que no tenemos inyección. Vale, ¿ves? Ahí vas avanzando. Muchas veces hay partes del túnel que se avanza muy rápido y partes que se avanza muy lento. Y esto es muy variable, con lo cual hay que ir poco a poco, con paciencia y... Alfredo, ¿te has enfrentado a casos que hayan tenido toxina botulínica previa o dilataciones que hayan podido hacer fibrosis? Sí, no, de momento es lo que generalmente se recomienda es iniciar todos los tratamientos en pacientes pues sin ningún otro naive, ¿no? Sin ningún otro tratamiento previo. Lo que sí tenemos programado próximamente es esto, un caso con 2 inyecciones previas de Botox y un caso con una miotomía de Heller que ha recidivado. Y yo personalmente no tengo experiencia, pero pues los compañeros que hacen estas técnicas con los que pues siempre intercambiamos experiencias, pues sí hay, sobre todo con las inyecciones, pues si son muy repetidas, pues hay cierto grado de fibrosis en el cardia que dificulta un poco la técnica, ¿no? Pero no, siempre que sean naive, mejor obviamente que tengan otras intervenciones. Sin embargo, la intervención, pues la cirugía, que es la miotomía de Heller, suelen hacerla por la cara anterior del esófago, con lo cual si se necesita un POEM por recidiva clínica y de la calasia, pues se hace como lo estáis haciendo ahora por la cara posterior y en principio no hay mayor dificultad, ¿no? Pero cuando hay tratamiento endoscópico previo, generalmente hay más dificultad, pero bueno, repito, yo personalmente no tengo experiencia todavía en estos casos. Pero sí hay casos, ¿verdad? Aunque sean casos de acalasia naïve, que pues se suele ver también mucha fibrosis, mucha vascularización, que es difícil hacer el túnel submucoso y que a veces pues pasas más tiempo de lo habitual haciendo el túnel submucoso. Y esto, la verdad que es muy variable. Veo que, Felipe, ¿no? Has logrado avanzar un poco más, ¿verdad, Felipe? Un poco tanto en profundidad como en lateral. ¿Vale? Yo haría otra vez en este punto, hacer otra inyección submucosa, digamos, un poco más intensa y volver a salir a ver en qué punto estás. Pero parece que has logrado ya avanzar un poco más también en el túnel. Y esto... Parece que ya en Santiago hemos corregido los problemas de conexión, así que vamos a pasar con Santiago y después volvemos en un ratito con ustedes de nuevo. Perfecto.
Gracias. Don Santiago, el doctor Fran, creo que ya está. Pasamos conexión a la sala de Santiago, que creo que ya tienen la conexión preparada. Cuando quiera. A ver. Santiago no ha activado el audio. Santiago, ¿pueden encender el micrófono? Que no se les oye. ¿No? Ahora ya se oye. ¿Se oye? Sí. Bueno, estáis viendo la presentación, ¿verdad? Aquí. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, cuando quieran. Vale, esta es la paciente que os comentaba antes, la lesión de la disección previa. Es un vídeo muy cortito, no lo teníamos preparado para esto porque la idea era pues pasar directamente al procedimiento. Bueno, intentar delimitarlo más o menos bien y hicimos la disección por técnica convencional, lo mismo que estáis viendo hoy con Hybrid, que es un bisturí fantástico en estómago va de maravilla, nos permite levantar y coagular una coagulación muy potente y especialmente en estómago que tenemos una submucosa. Normalmente, cuando hay tanta gastritis, no siempre, pero normalmente una submucosa generosa nos permite realizar la técnica pues quitando pequeños sangrados con relativa facilidad. Esa es la escala que tuvimos en su momento y lo que hablábamos, el postoperatorio muy bien. Estaba comentando a la paciente hace un momento que incluso ese día cenó normal, aunque le dijimos que cenase líquidos, pero bueno, estas cosas en Galicia pasan. Como no tenemos claro si al final vamos a poder mostrar algo del procedimiento o no, pues lo que hemos es improvisado un par de casos o tres que teníamos ya hechos para que podáis un poco verlos. Otra mujer de 53 años, que viene referenciada a otro centro, que venía en su momento, un médico de familia, se planteó incluso en su momento una cirugía, referenciada como un carcinoma epidermoide de la unión esofagogástrica de 20 milímetros, sin comorbilidades. En su momento, pues lo que íbamos a hacer hoy, intubamos a la paciente y procedimos a realizar la disección. En ese caso lo hicimos con un splash knife, que es un bisturí que tiene una punta un poquito, bueno, significativamente más corta, hicimos con un splash knife de 1.5 milímetros. Tiene una especie de disco metálico en la punta que permite hacer tracción y también permite realizar infiltración a la submucosa con el mismo dispositivo. Tardamos eso, 170 minutos. El procedimiento fue muy bien, sin ninguna incidencia, y la anatomía patológica es un PTS sobre lesión polipoidea escamosa, sin carcinoma invasivo, con márgenes de resección laterales y profundos libres. Ahí veis las imágenes de la lesión, tanto anterior y retro. Parte de una parte significativa del procedimiento la realizamos en retro, y este es el vídeo. Son más o menos 8 o 9 minutos con un resumen del procedimiento. Siempre trabajamos con un CAP, nos permite mantener una distancia focal adecuada, nos estabiliza la imagen y te permite meterte debajo de la mucosa. Además de que es un sistema de seguridad, tienes que intentar siempre que el knife esté lo más cerca posible de la punta del CAP, de forma que, aunque puedas tener alguna pequeña perforación, siempre con el CAP vas más controlado. La posición no era la idónea, pero bueno, la verdad es que... Y luego tenía esa zona de mucosa en la transición que no teníamos del todo claro si podía tener algún grado de displasia o no. Luego con la anatomía ya vimos que no, simplemente era inflamatorio. Y ampliamos un poquito los márgenes de resección porque lo que no queríamos era proceder a una disección, hipotecar los márgenes y luego tener que volver a entrar porque dificulta muchísimo
una segunda técnica sobre un tejido que ya es cicatriciado. En este caso procedimos a la tinción, suponiendo, bueno, sabíamos que era o intuíamos que era un carcinoma epidermoide, por tanto se debe realizar con Lugol, entre 1 y 3%, y vais a ver que la zona del epitelio del carcinoma epidermoide no tiñe, queda como más amarilla y nos delimita claramente la lesión en la zona apical de esa formación polipoide. Lavamos bien, lo vais a ver ahora. Esto siempre se debe hacer cuando se piensa en una lesión, en general en todas. Las técnicas de imagen, cuanto más finos podamos ser, mejor, y especialmente en el esófago, concretamente la atención de Lugol, cuando hablamos de lesiones epidermoides, es absolutamente obligatorio. Lesiones que aparentemente pueden ser pequeñas, cuando luego les pones Lugol, normalmente lo que suele suceder es que son bastante más grandes, ¿no? Aquí lo veis, ¿vale? Tanto anterior como el retro. Y procedimos ya, lavamos todo bien, que también se debe hacer, llevar todo bien. El Lugol es irritante, algunos pacientes describen molestia epigástrica centrotorácica después de hacer tinción con Lugol. Bueno, lo comento, si la gente que no tenga experiencia, que no lo use muchas veces, pues que sepáis que, bueno, que puede suceder y está relacionado con la propia tinción. Procedemos a realizar las marcas, que también se debe hacer fundamentalmente en tracto digestivo alto. En el colon no todo el mundo lo hace, pero sí es cierto que tanto en el esófago como en el estómago, cuando empiezas a cortar, suele haber bastante inflamación y edema y a veces puedes perder los márgenes de la lesión. Por tanto, la recomendación es clara, es marcarla, ¿vale? Y luego proceder a cortar por fuera de las marcas, que se realizan normalmente. Mientras estamos enseñando los vídeos, están intubando a la paciente y procederemos a empezar con la gastroscopia inicial, a ver si conseguimos hacer una buena valoración de la lesión y a ver si podemos mostraros algo del procedimiento. ¿Veis cómo estamos haciendo la marcación? Ahí es la zona que yo os decía que no teníamos del todo claro si esa mucosa era solo inflamatoria y no queríamos hacer una resección incompleta, con lo cual ampliamos un poquito los márgenes. Hizo que el procedimiento fuese un poquito más largo. Cuando hace disección, lo comentan siempre la gente que hace mucha, la disección es un procedimiento en el que tienes que tener mucha tranquilidad y mucha paciencia, porque la prisa con la disección no es una buena aliada. Aquí ya estamos en visión directa, ya hicimos el abón, estamos un poquito por encima de la transición de los epitelios. El abón lo hacemos normalmente, en este caso lo hicimos con gelafundina, azul de metileno y un pelito de adrenalina. Y como veis, el night lo tenemos siempre muy cerquita del CAP y vamos procediendo. Cuando trabajas en el esófago, muchas veces lo único que necesitas, lo comentaba Felipe hace un momento, es simplemente ir controlando el endoscopio con pequeños movimientos de torsión. No hace falta tocar el night, vas cortando. ¿Vale? Es muy importante identificar los vasos, porque son los que te pueden dar en general más disgustos. Evidentemente una perforación pues también, pero no sé, los compañeros que nos están viendo, cuando realmente pasas momentos un poco más agridulces es cuando tienes sangrado de cuantía significativa, que nosotros por ahora no hemos tenido mucho, gracias a Dios. Veis cómo es el procedimiento, movimientos muy sutiles, siempre el endoscopio muy controlado y alterando entre corte y coagulación en función del tejido que está viendo. En visión directa, esto, cuando se montan los vídeos, muchas veces se puede acelerar la imagen. En este caso no está acelerada, es decir, esta es velocidad normal a la que nosotros estuvimos trabajando. Cuando tienes una posición buena y estable como esta y trabajando en esófago que normalmente no está muy vascularizado, puedes avanzar relativamente rápido, como se está viendo en el vídeo, sin grandes complicaciones, siempre que vayas más o menos controlado. En este caso habíamos procedido a realizar las incisiones por los dos lados y lo que estamos haciendo ahora simplemente era pasar a ras del músculo de un lado de la incisión a la otra y luego terminamos el procedimiento
en retro desde el fondo. ¿Veis cómo va yendo? Si mal no recuerdo, tuvimos algún sangradito menor, ahí lo tenéis. Creo, no pude estar muy atento porque aquí ya veis que hemos tenido un poco de lío esta mañana. Cuando tienes un sangrado casi por instinto, lo que tienes que hacer, y es una maniobra que adquieres según vas haciendo el procedimiento, es entras con el CAP, el propio CAP hace presión, hace hemostasia mecánica, como cuando te cortas en un dedo, aprietas con el CAP y mientras tanto vas limpiando con un poquito de agua para intentar localizar el foco de sangrado. Lo dijo antes Felipe, siempre sangra un vaso, hay que buscarlo, y luego, en función del calibre del vaso, a veces con el knife o a veces, ya sea con un quagrasper que nosotros no tenemos, o con una pinza biosa caliente, que es lo que solemos utilizar, o estamos empezando a utilizar ahora la pinza bipolar de Pentax, de Mostaza, que la verdad es que va fenomenal, ya lo comentó recientemente también. Si el vaso es de calibre grande, lo que haces normalmente es lo coges con la pinza y aplicas la coagulación que estimes necesario en ese momento. Normalmente suele ser coagulación soft, que como bien sabéis, aunque se llama soft, no significa que sea poca coagulación, sino que es una coagulación intensa que calienta el tejido de forma lenta, pero consigue una hemostasia muy eficaz. El problema que tiene la coagulación soft, y esto es aplicable también a mucosectomía y polipectomías, es que como te calienta el tejido de forma lenta, ese calor se transfiere más en profundidad y es una corriente potencialmente más peligrosa porque vas coagulando profundamente, además de superficie, y lo que tú a lo mejor piensas que es una coagulación superficial o poco potente, pues al final te puede dar una perforación diferida. En este caso, visteis como había un vasito, con el propio bisturí conseguíamos controlarlo. ¿Ves la lesión? La va todo bien. ¿Veis cómo vamos trabajando? Lo que comentamos, mucha paciencia, mucha tranquilidad. Esos vasos son muy típicos de la transición, esos vasos pequeñitos, esos microvasos, son los típicos vasos de la línea empalizada, muy típicos, que son un signo cuando estás haciendo point de que estás llegando a cardias, a la unión gastroesofágica. Ahora lo que vamos a hacer es inyectar un poquito más de solución submucosa. Veis cómo levanta perfectamente, ¿vale? Y eso nos permite un colchón de seguridad para seguir cortando, ¿vale? Repito que esto es como si estuviésemos en un live a velocidad real y en tiempo real. Aquí ya tenemos la lesión estirpada, esta es la escala que nos quedó en su momento, la vais a ver. Desde proximal a distal estamos en la transición. Esta es la zona del cardias. Veis el músculo que queda prácticamente al aire, o en muchos casos completamente al aire. Hay que intentar ir lo más a ras del músculo por un tema de vascularización, ¿vale? Hay menos vasos, aunque son más gruesos, se consiguen, si los ves bien, consigues identificar. Y ahí tenéis la escala, ¿vale?, de cómo nos quedó esta lesión, ¿vale? La anatomía patológica fue muy favorable y sobre todo la paciente os podéis imaginar, ¿no? Estaba encantada. Tuvo molestias un par de días, pero está completamente asintomática. Estamos pendientes de la endoscopia de control, que todavía no se ha realizado, pero vamos, sí hablamos con ella y está francamente bien, y la verdad es que fue pues de esas cosas que te gustan. Pues, vale. Pasamos ya, pasáis a otra sala, ¿no? No, a Valdecilla. A Valdecilla. Bueno, pues pasa la conexión a Valdecilla. Nosotros vamos a ir trabajando, si podemos mostrar, fantástico, y si no, pues bueno, gracias por contar con nosotros y en cualquier caso quedáis en unas manos de gente fantástica. Por lo cual, un abrazo desde Santiago y cuidaos todos mucho. Sí, ya tengo el micrófono. Estamos teniendo, bueno, yo antes con el tiempo apurado, darle la enhorabuena a todos los ponentes y comunicantes y todos los que están haciendo, los endoscopistas, por la buena mano, por tener la oportunidad de poderlos ver en directo y poderles hacer preguntas. Y yo creo que ya está Santander
preparados para la siguiente conexión. Así que, pues Álvaro... Yo creo que valdría, ¿eh? No. Bueno. Álvaro, ¿están ya preparados para conectar? Sí. Sí, pues podemos conectar con... Sí, falta poner la imagen, vale, la imagen fija. De Santander. Lo de revisar, ¿no? Ver dónde estamos y yo... Hola Álvaro y Felipe nuevamente. Veo que ya estás bastante avanzado en el túnel, ¿no, Felipe? Sí, yo creo que está bastante avanzado. Vale, yo creo que por... Es que el colono hay que abrir mucho más lateral, que es el error que hemos tenido. Bueno, que a veces no es tan fácil, ¿eh? Abrir tanto lateral con ese colonoscopio, pero muy bien. Ahí ves que la capa muscular la tenemos abajo, ¿no? Y puede ser que se te haya, después de estrecharse un poco el túnel, se te haya abierto un poco ya ahora de donde estás con el... Da la sensación de que estamos ya... Sí. Pues probablemente estés muy cerca del cardia si no estás ya por allí. Lo digo yo disecaría, exacto, abriría ese pequeño parte que estás abriendo y después revisaría, lo digo porque a lo mejor por cuestiones de tiempo valdría la pena enseñar cómo comenzar la miotomía y para después el cierre del acceso mucoso, que creo que también es interesante mostrarlo. No sé qué pensáis ahí los dos. Sí, me parece perfecto. Sí. Y sobre todo mantener la diferencia del POEM y la disección, ¿no? Sí. El músculo es poder, vamos, es el objetivo, la miotomía, pero que la mucosa tiene que estar indemne, lo contrario a la disección, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para saber si la mucosa está bien, Alfredo? Claro, bueno, justo lo que te iba a comentar ahora. Una vez que creemos que el túnel submucoso ya se ha completado, hay que, antes de comenzar la miotomía, hay que confirmar que toda la mucosa esté indemne, obviamente, porque si hay alguna laceración o alguna herida en la mucosa, pues habría que cerrarla antes de comenzar la miotomía. Entonces, yo lo que haría es ahí inyectar... Vale, por distancia ya estamos, ¿vale? Por distancia ya está. Pues allí inyectar submucoso, ahora líquido un poco. Ahí, ¿no? Ahí. Y salir del túnel para confirmar, uno, que estés en la zona y dos, que la mucosa esté indemne, antes de comenzar cualquier miotomía. Allí parece al final que se abre un poco más. ¿Puede ser? ¿Ves? Aquí abajo está perfectamente, se ve la capa circular del esófago. Y yo ahora, exacto, ahora vamos a revisar tanto la dirección como ¿ves? Ahí se ve la bona, ahí parece que has llegado al cardias y muchas veces hay que hacerlo por retroversión para confirmar que hayas avanzado lo suficiente. No te vaya a creer que con esto... Sube un poco de... No, aquí no se ve bien, parece, ¿lo ves? Ahí parece, ¿no? Ahí se percibe el abón. Ahí se percibe, se ve muy bien. Otra técnica que se utiliza en estos casos es con un endoscopio pediátrico. Si tenemos otra torre, es introducir uno de los endoscopios en el túnel submucoso y revisar... Endoscopio no nos sobra. Endoscopio, si quieres. Y revisar por el endoscopio, digamos, convencional, que se vea la transiluminación justo en este punto subcardial. Y ahora probablemente habría que avanzar un par o tres de centímetros el túnel para acabar de llegar al estómago, pero yo creo que estás en posición... Aquí, ¿no? Sí, estás en posición, se ve el líquido en el espacio submucoso gástrico subcardial. Yo creo que comenzaría, y la mucosa está indemne, pues es el momento de comenzar la miotomía y medirlo. Parece que sí que está, vale. Perfecto, la mucosa está indemne y lo que sí es de medir un poco la distancia que hay entre el extremo más distal de la incisión mucosa hasta donde quieres hacer la miotomía. Se han de dejar un espacio, un intervalo entre 2 y 3 centímetros de diferencia entre el acceso mucoso y la miotomía, ¿vale? Para que después evitar complicaciones. Y ahí, pues, han descrito pues, dos maneras principales de hacer la miotomía. Una es digamos, de distal a proximal y otra es de proximal a distal. Esto también un poco depende de cada quien, pues, cómo se haya entrenado y cómo lo haya aprendido. Yo particularmente lo suelo hacer desde cardias hacia proximal. Yo tendría que... No sé qué les parece, tal vez en este...
¿vale? Habría que avanzar un pelín más, ¿no? No, Sí, bueno. sí, a ver, lo ideal sería avanzar un par o 3 de centímetros más. Lo que pasa es que si os parece por el tiempo... Yo creo que por podemos tiempo... empezar la miotomía... ¿Vale? Sea sí, yo creo que si enfocas en la parte muscular o si disecas un poco la parte muscular de abajo, ya se deben comenzar a ver las fibras estas longitudinales del cardias. Y la miotomía... ¿Cómo hago la miotomía? Yo la haría en este caso de distal a proximal, ¿vale? Calculando por distancia hasta cuándo vas a hacer la miotomía, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos la hemos marcado, ¿no? Con este... ¿Vale? Bueno, también, y la miotomía también es ir haciendo la miotomía, ir retirando endoscopio e ir viendo más o menos las distancias, ¿vale? ¿Y tú, Alfredo, lo haces de espesor completo? Sí, esto es lo que justo lo que iba a comentar. Ahí, dicen que lo ideal sería pues respetar, o sea, hacer solo la circular y respetar la longitudinal. Yo iría un poco más hacia el cardias, pero en el cardias hacerlo de espesor completo. Si puedes profundizar un poco más en el túnel, perfecto. Y con este bisturí lo bueno es que con la T puedes, digamos, como anclarte en el músculo y hacer algo de presión sobre la parte del músculo e ir traccionando. Más o menos. Así, perfecto, incluso poco a poco. Claro, recordar que la muscular de este modelo animal es bastante más delgada que la del paciente con acalasia. Y una vez apoyado, perfecto, siguiendo más o menos que la miotomía sea entre 5 y 6 horarias. Es frecuente que la miotomía se desplace lateral al esófago. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Lo único que intentar que no se desplace muy lateral hacia las 3-4 horarias, porque haciendo la miotomía más lateral hay más riesgo que después hay porque es la parte que digamos más débil de la pared y del músculo, y hay más riesgo que se formen divertículos esofágicos post-miotomía. Con lo cual yo intentaría ir más hacia las 5 o 6 horarias y ves el músculo, ves las fibras musculares allí, ¿vale? Introducir incluso un poco más el bisturí, ¿vale? Y allí hacer presión hacia el músculo e ir cortando. Yo habitualmente utilizo el Endocat. Perfecto. ¿Ves que ahí están las fibras circulares? Te ha quedado una, has de volver a introducir esa fibra que tienes más distal, hacia de cortar también, o sea que has de pasarla con el bisturí y traccionarla. Muy bien, perfecto. Genial, Felipe. Y poco a poco ir haciendo la miotomía, retirando el endoscopio poco a poco. Tenemos la ventaja que como el canal de trabajo está en esta localización, pues puedes ir retirando poco a poco. La idea es ir haciendo una línea de miotomía continua y después las fibras que queden aisladas las vas cortando después poco a poco. Es intentar apoyar más y hacer una línea un poquito más continua, ¿vale? De la miotomía. La orientación parece la correcta, ¿no? 5 o 6 horarias. Por allí se ven algunas fibras longitudinales. En este caso, el modelo animal, separar la fibra circular de la longitudinal es bastante difícil. Generalmente se hace una miotomía de espesor completo. Y que es lo que habitualmente, pues, hoy en día, pues, mucha gente, endoscopistas, hacen a nivel del cardias y de la cavidad gástrica, es hacer miotomía de espesor completo. Pero bueno, tampoco hay grandes diferencias entre hacer la miotomía circular únicamente o la de espesor completo, en cuanto ni a eficacia ni a complicaciones. ¿Vale? Perfecto. Estas fibras musculares y un poco más distal, ¿te ha quedado alguna fibra circular también que hay que ir completando? Recordar que todas estas fibras es mejor cortarlas si en algún punto se hace, perfecto, apoyarse allí abajo en la zona del músculo y mantener con el Endocat e ir avanzando poco a poco. Perfecto. Perfecto, poco a poco, probablemente queda alguna pequeña fibra allí más distal, es volver a superar con el bisturí y volver a traccionar y cortar todas esas fibras. Recordar, estamos haciendo una miotomía, casi todas las fibras que veamos las tenemos que cortar. Y repito, si en algún punto o varios o toda la miotomía es de espesor completo, también irá bien. El paso del vaso. ¿Vale? Tienes estabilidad, ¿no? Aparentemente ahí en el endoscopio, Felipe, porque ¿tienes bastante estabilidad en el endoscopio o todavía se te mueve?
Lo digo porque muchas veces, claro, muchas veces es mantener ahí justo como estás y en esa misma línea ir solamente retirando el endoscopio, manteniendo apoyado el bisturí en el músculo. ¿Vale? Cuando se hace de proximal a distal, generalmente pues se va traccionando cada fibra muscular y cortando poco a poco y se va avanzando a medida que se va haciendo la miotomía. Estas las dos técnicas pues están bien, no hay tampoco mayores diferencias de una de otra. Ahí queda todavía, sí. Esto, lo único sí, ahí lo puedes hacer ahora o una vez habiendo hecho la línea inicial de la miotomía, al revisar la miotomía, pues acabas ¿ves? Pero ahí queda alguna fibra muscular, también hay un poco más distal. Bueno, lo importante es seguir una misma línea de la miotomía, o sea, que no sea tan en S o tan zigzagueante, sino que sea más o menos recta la miotomía en la misma orientación horaria. Por eso te preguntaba, porque veo que se te mueve mucho el endoscopio. Sí. Y que seguramente es por el tipo de endoscopio que estás utilizando. Y que habitualmente pues los endoscopios quedan más fijos dentro del... Esa fibra que también ves más arriba has de cortarla y traértela, o sea, de superarla. Esta de aquí. Bajar, exacto, superarla con el bisturí, hacer presión hacia abajo y traccionar y traértela. Siempre teniendo cuidado con la mucosa para no dañar la mucosa cuando estamos haciendo la miotomía. La verdad que habitualmente, como nos orientamos a esto, puede ser frecuente también algún vaso de la capa muscular que no vemos, que también apenas puede haber algún sangrado, pues hemos de hacer el tratamiento hemostático. E ir poco a poco avanzando. Repito, es importante con la estabilidad del endoscopio mantener una orientación de la miotomía. Vale. Tendríamos como unos 5 minutos más, poco perfecto, más o menos para que calculemos para el cierre de la mucosa también, que pues es muy importante, ¿verdad? Yo creo, Álvaro, que pasaría el cierre de la mucosa. La miotomía es esta misma técnica, la longitud que se desee, y yo creo que es importante también la técnica de cierre, que si quieres y a Felipe le parece bien también, pues pasamos al cierre de la incisión mucosa, ¿no? De la entrada del túnel, que también es importante. Importante también los vasos, ¿no? Sí, eso, obviamente, después de la miotomía se ha de hacer una revisión exhaustiva de todo el túnel y pues cauterizar los vasos que se vean, porque una de las posibles complicaciones una vez cerrado el túnel es la hemorragia, ¿no? Y si sucede esto, pues ya se ha de reabrir el túnel, volver a entrar, etc. No sé si estamos viendo la imagen de Santander. Me parece que no estamos viendo la imagen, ¿no? De tuya, Felipe. Vale, ahora perfecto. Ahora se ve perfecto. Estás utilizando la hemostat, ¿no? La coagulación bipolar. Yo sí creo que para tanto el túnel del POEM como para la disección es fundamental tener una pinza de coagulación antes de hacer cualquier técnica. ¿Vale? Esta pinza es la bipolar. ¿A cuánto la estás utilizando, Felipe? Cierra. 90. Vale. Cierra. Bien, en cierre, la ventaja de ser esta bipolar es, vale, perfecto, la seguridad que da al hacer el tratamiento hemostático. Fundamental, antes de hacer el cierre de la mucosa, hacer hemostasia, revisar bien el túnel submucoso y estar seguro de que no hay ningún potencial vaso sangrante y, si es así, hacer tratamiento hemostático preventivo. Le repito, una de las posibles complicaciones es la hemorragia en el túnel, que pues para hacer el tratamiento es un poco complicado, se ha de reabrir el túnel, explorar todo el túnel nuevamente para encontrar pues el vaso. Vale. Ahí la idea es completar la miotomía, como muy bien estaba haciendo Felipe, y a proceder pues al cierre de la incisión mucosa.
Habitualmente... ¿Cómo hay que hacerla? Habitualmente, digamos, la técnica más utilizada es con clips metálicos convencionales, hemostáticos, y en algunos casos ahora también se hace con suturas endoscópicas, ¿no? O con clips y lazo, etcétera. Pero lo habitual y lo más utilizado es hacerlo con clip, que se ha de comenzar digamos, en el extremo más distal y colocar el primer clip no en la incisión, ¿no? en los márgenes de la incisión, sino unos milímetros más distales para que se viertan un poco los márgenes de la incisión y queden afrontados correctamente. Perfecto. ¿Vale? Intentar hacerlo exacto, unos milímetros distales, perfecto, y probar a ver cómo cierra. Para que nos... Sí, probablemente se están imaginando un poco los márgenes. Yo intentaría recolocarlo un poco, exacto, un poco más cercano, perfecto. Hacer un poco de presión hacia la incisión, aspirar, como siempre, perfecto. ¿Vale? Yo creo que... Ahí tiene buena pinta. Sí. ¿Vale? Esto lo liberaría este primer clip y después el segundo clip es muy importante. Yo lo que suelo hacer con el mismo capuchón es desplazar un pelín el clip que está colocado para que logre evertir los márgenes. ¿Ves que se vierten los dos como un poco hacia la luz y poder poner el clip en una orientación correcta para que, importante que no se invaginen los márgenes de la incisión. ¿Vale? Esto es un colono mientras metes ahora. Sí, no, esto todos contamos con esa dificultad que te han puesto. Vale, yo lo que hago es esto, exactamente, con el desplazar un poco con el capuchón lo que se pueda y sobre todo el segundo y tercer clip son fundamentales para lograr la tendencia. Ahí la tienes muy bien afrontada, ese primer clip ha hecho una afrontación muy buena de los márgenes. Perfecto, entonces presionar un poco, aspirar y hacer un poco de presión hacia la misma incisión. Vale, perfecto. Parece que tiene muy buena pinta, perfecto. Genial, Felipe, a pesar del... ¿Vale? La idea es porque muchas veces los primeros clips hacen que se invaginen completamente el margen de la incisión y después pues pueden quedar pequeños recesos entre los márgenes. Y esto es muy variable. ¿Muy aproximado o no, los primeros clips son muy importantes y lo puedes poner lo más aproximado que puedas. Después, depende también de la longitud de la cantidad de tejido que cojas, los puedes espaciar más. Pero va a haber, en promedio, una incisión de 2 centímetros, pues entre 6 y 8 clips te vas a llevar seguro, ¿no? Si es verdad que la tendencia a medida que vas haciendo más exploraciones es después a hacer el cierre con menos clips. Bueno, ahí se me ha ido un poco lateral, pero bueno. Sí, se ha imaginado un poco el lado izquierdo, pero ahora cuando pongas el siguiente clip, si desplazas un poco con el capuchón, pues podrás reconducirlo. Pero está bien, no sé, se ven bien los márgenes de la incisión y si mientras se mantengan aproximados así no habrá problema. El problema es cuando se invaginan mucho digamos, los márgenes estrictamente de la incisión. Y repito, esto es muy variable. Al principio, obviamente, uno tiende a poner 10 y 12 clips y después, a medida que pues, vas cogiendo un poquillo más de experiencia, pues pones menos clips, ¿no? ¿Vale? A ver si puedes desplazar un pelín ese clip con el capuchón y avanzar el otro. Vale, perfecto. Muy bien. Y avanzar el que tienes montado. Un poquito, Perdona. Vale. Muy bien. Dentro del canal no me abre más. Ahora. Enhorabuena por esa tunelización. El tiempo nos apremia y queda todavía un caso en Santiago. A ver si podemos conectar con Santiago para el caso que queda, que es de una lesión sólida en páncreas. Perfecto, gracias.
Pues ya está, doctor Lariño, cuando quiera. No sé, tienen que activar el sonido en Santiago, en la sala 3. ¿Me oye? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahora, muy bien, perfecto. Buenas tardes, vamos con el último caso de esta jornada, el cual es un señor de 76 años que consultó en medicina interna hace ya varios meses, hace 3 meses, con un síndrome general de dolor epigástrico, pérdida de 20 kilos de peso y dolor epigástrico. Finalmente se acabó haciendo un TAC, y el TAC ya es bastante contundente en cuanto al diagnóstico, que habla de una masa en cuerpo de páncreas de 3,5 centímetros que condiciona incluso una trombosis esplénica y portal, con circulación colateral. El motivo de hacer esta exploración es básicamente confirmatorio de los resultados del TAC, confirmar la trombosis de los vasos, confirmar la irresecabilidad y hacer los estudios correspondientes de la fotografía de contrastes y confirmar también histológicamente o citológicamente la naturaleza de la lesión. Os dejo ya con Julio y con la exploración. Bueno, como sé que vamos justos de tiempo, vamos a ir al grano para dar los mensajes claves de la econdoscopia en el estudio de los tumores pancreáticos, complementando la que hizo José. Entonces vamos a la eco, y este es un caso realmente interesante porque os voy a poner una primera imagen aquí a todos para que la veáis y veis esta imagen y podemos decir, ostras, ya está, ya tenemos la lesión en el páncreas. Pues esto no es la lesión en el páncreas, esto que estamos viendo es la trombosis que tiene dentro de la aorta, ¿vale? Entonces fijaros, menuda imagen o lesión sólida que tiene intraportal, que se corresponde con lo lógico en el contexto clínico del paciente, es un trombotumoral. Porque efectivamente, después de identificar esto como la lesión dentro de la aorta, completamos el estudio. Fijaros como el trombo lo estamos viendo aquí, entre la aorta, la región de la confluencia y a la esplénica, con una dilatación brutal del eje esplenoportomesentérico, y cuando giramos en porción distal y vamos retirando el tubo, aparece lo que había descrito previamente el TAC, que es la lesión pancreática, con lo cual lo que sí que podemos interpretar complementando los resultados del TAC es que en la estratificación local, esto es una lesión de gran tamaño, más de 3 centímetros, y lo que es, ya no es una infiltración, sino con una afectación tumoral dentro de la aorta que ya confiere claramente de sus criterios de irresecabilidad. Lo bueno de este caso es que podemos no solo mostrar la imagen en modo B, sino que podemos comparar cómo se puede ver la elastografía y el contraste comparando con una lesión de una estirpe diferente como vimos en la lesión previa. José me está ayudando, estamos poniendo la elastografía, estoy intentando centrar la imagen de la lesión, ¿vale? Para que podamos ver cómo, a diferencia de la lesión previa, lo que es la mayor parte de la lesión, y podemos frenar ahí en cualquier momento, José, ¿vale? Lo que podemos ver es que la mayor parte de las áreas que se corresponden con la lesión, excepto esta, que es una zona necrótica, que ya la veíamos un poco más hipoecoica en el modo B, se corresponde con una lesión de claro predominio azul, muy sugestivo ya de entrada de que se trate de un adenocarcinoma de páncreas. Lo que le vamos a pedir a Marieta, que es la enfermera que está con nosotros, es que vamos a pasar a hacer el contraste para ver cómo se comporta la lesión con el contraste, que lo que esperamos en este momento, José, ¿qué esperaríamos en el...? Antes vimos una lesión hipervascular, aquí, ¿qué esperaríamos en esta lesión? Realmente el diagnóstico es muy evidente, ¿no? Pero el hecho de mostraros el contraste es porque veis en contraposición con la exploración anterior. Sí. Y veáis cómo los adenocarcinomas o los carcinomas son hipovasculares, son hipocaptantes tras la administración de contraste. Eso es lo que vais a ver. Vais a ver que primero se rellena un poco, hay una leve captación de contraste, pero que se pierde inmediatamente. Eso es lo que sería lo normal en este contexto. Todavía no ha llegado el contraste a la lesión, pero fundamentalmente ahora se está empezando a llegar algo de contraste, como veis, pero veis que claramente la inmensa mayoría de la lesión no capta ese contraste. Son zonas de menor captación, sobre todo las zonas más centrales, y es una captación además bastante leve, digamos, de contraste, en contraposición con lo que vimos anteriormente, que es una captación muy intensa que es típico de los tumores endocrinos. Yo creo que con este patrón no hay ninguna duda de lo que es la lesión, y en este contexto pues más aún. Con lo cual deberíamos ir vamos a hacer una biopsia. En este caso, como ya hemos utilizado, vamos a utilizar una aguja de histología. En este caso vamos a utilizar una aguja de Mediglobe, la Top Gain, de 22 Gs, que es un sistema similar.
Dime. Te quedan 2 minutitos para cerrar la mesa y quería hacerte una pregunta. Ya sabes que aquí la biopsia lo hacemos en menos de 2 minutos. Hacemos la biopsia, hacemos un pase y luego si queréis ya cortamos porque ya visteis cómo procesamos la muestra. Con lo cual simplemente para que veáis cómo entramos en la lesión y luego ya si queréis ya nos despedimos en un segundo y ya desconectamos. El trombo de vamos a colocarlo. ¿El trombo de la porta no lo vas a biopsiar? ¿Biopsiar? Si quieres lo biopsio y te enseño el vídeo después, que eso para los directos no es lo mejor. Eso vale. Es lo que notaría. Entonces, esto estamos aquí, vamos a sacar primero, vamos a sacar inicialmente la aguja, como siempre, o la vaina, perdón. Estamos utilizando el J1038 de Ventas, que es el tubo terapéutico. ¿Vale? Vamos a ver cómo sale. Tenemos ahí la vaina, vamos a recolocarnos con la lesión, que la tenemos aquí, en una posición que sea cómoda para todos, para el paciente, para mí, para la aguja. Muy importante el papel de enfermería para ayudarnos a sujetar y mantener una buena posición para la estabilidad del endoscopio. Vamos a colocar la lesión en el centro, que la tenemos aquí. Vale, ya vimos antes cómo era el estudio de los vasos, con lo cual sabemos que vamos sin problema, estamos aquí dentro, la veis perfectamente. Vamos, como dijo José, nosotros habitualmente siempre utilizamos succión y en función de cómo salga la muestra vamos decidiendo. De todas maneras, aquí aprovechando que vamos cortos de tiempo, estamos haciendo un poquito de slow pull technique, que yo estoy entrando y saliendo mientras estáis viendo que José va retirando el estilete. ¿Vale? Y ahora vamos a colocar de todas maneras, hacer un poco de succión y con esto me abre. Nada, esto ya es más la técnica habitual, intentamos hacer un poquito de fanning, ¿vale? Siguiendo también las imágenes que tenemos en la cabeza que obtuvimos con el contraste y con la elastografía, que sabemos que son las zonas más distales y más periféricas las que más probablemente nos den el resultado. Con esto hemos terminado el pase, retiramos la aguja. ¿Cuántos pases haces con la aguja de histología y sin patólogo? Pases depende de lo que vemos en la calidad de la muestra que obtenemos. Ahora le voy a dar, que es como os comentamos antes, que dejamos la muestra en el citolip y en función de lo que vemos es lo que decidimos si volvemos a entrar o no. Okay. Pero yo creo que como vamos un poco justos de tiempo, creo que estamos justo en la hora, simplemente, bueno, despedidos. Darle las gracias al responsable máximo de que esto haya salido bien, que está aquí, que es José. José, responsable máximo. A todo el servicio de digestivo de Santiago, que ha sido una colaboración de todos muy importante, al personal de enfermería, las auxiliares, a Juan, nuestro celador, a los técnicos que nos han echado una mano, que no pueden estar en sala, con lo cual nos dicen lo que tenemos que hacer, porque en estos momentos somos muy estrictos en el personal que tenemos en sala, ya me veis cómo estamos trabajando. Y si ha habido problemas de conexión, que me imagino que sí, y de imagen, mandar imágenes de tan alta calidad en estos sistemas hoy en día, estamos aprendiendo mucho y esto nos va a servir para aprender y hacerlo mejor en el futuro. Creerme que ha sido un esfuerzo brutal poder hacer esto en directo y sin más, nos despedimos y esperemos que nos podamos ver en directo en algún momento. Pues muchas gracias a todos. Yo hago extensivas, hago propias las palabras del doctor Iglesias y le doy las gracias a toda la Sociedad Española de Patología Digestiva y por supuesto a todos los que han participado hoy en los directos y con los casos en vivo, tanto al personal médico como al personal que nos ha colaborado, al personal técnico, por supuesto a Maika Romero y a V Medios, así que muchas gracias a todos y a la Sociedad Española por preparar esto y que haya salido tan bien. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, de todas las conexiones y de la conferencia. Pues bueno, muchas gracias.